pieza original que sirvió aquí en el centro médico. Es decir, de modo que eso nosotros consideramos que es valioso. Doctor, ¿beneficia al centro médico el tener un museo médico? Toda institución en realidad orgullosamente presenta su historia, pero no es lo mismo tener un folleto donde describe todas su fundación, sus avances, progresos. No es lo mismo. Deben ir acompañados también de cosas materiales. Y nosotros hemos encontrado que el poder mostrar, por ejemplo, estas obras del tiempo de fundación de ello, creemos que es sumamente valioso para nosotros. Los visitantes que vienen por acá consideran que es un valor agregado muy valioso. A continuación, a las 8:45. Noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Canal Antigua habló con los papás del niño de 11 años que murió en el desierto intentando llegar a los Estados Unidos. Gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras se reúnen con el secretario de Estado John Kerry en medio de la crisis humanitaria por los niños migrantes no acompañados. El presidente norteamericano Barack Obama da por muerta la reforma migratoria, aduciendo que los republicanos nunca apoyarán el proyecto en la Cámara de Representantes. El Ministerio de Trabajo verificará que más de 3.600 empresas paguen el bono 14. En la Copa del Mundo, Argentina avanza a los cuartos de final tras vencer a Suiza. En tanto, los Estados Unidos se quedan en el camino luego de perder 2-1 ante la selección nacional de Bélgica. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. La semana pasada le contábamos cómo un niño de 11 años guatemalteco murió en el desierto en el estado de Texas, en los Estados Unidos, tratando de llegar a otra región de la nación norteamericana. Pues Noticieros de Canal Antigua en exclusiva por medio de nuestro compañero Haroldo Mateo fue hasta Chiantla, en el departamento de Huehuetenango, para conversar con los padres de este menor. Escúchelo. A 52 kilómetros de la cabecera departamental de Huehuetenango se encuentra la humilde vivienda del niño Gilberto Francisco Ramos Juárez, de 11 años de edad, quien salió de su aldea San José Las Flores, municipio de Chiantla, del departamento de Huehuetenango, el pasado 17 de mayo hacia Chicago, Estados Unidos, para reunirse con su hermano. Desafortunadamente, el menor fue hallado muerto hace 15 días en el campo de la frontera, cerca de La Joya, a unos 32 kilómetros al oeste. Quien
viajó por su propia cuenta sin la compañía de un adulto. El sueño era llegar a Estados Unidos y ayudar a su familia y principalmente a su madre, quien padece de ataques epilépticos. Doña Cipriana Juárez Díaz, con dolor y tristeza, detalló cada segundo las últimas palabras que dijo su hijo antes de emprender su viaje. Pues ya lo que decía que él iba a ir, decía a ganar para curarlo. Dios mío, mejor no te vayas. Que yo el consuelo que tengo es con vos, lo decía. No, que me da lástima, mejor no es yo. Quiero ver cómo puedo curarla. Y él se preocupaba mucho. Ay, Dios, a mí me daba lástima cuando venía yo a verla porque él a un lado de él se sentaba a llorar. Y una vez es que le dijo, mamita linda, es que le dijo, yo me voy a ir, es que le dijo, usted le pide a Dios que yo llegue, es que le dijo, porque media vez yo llegue me voy a poner a trabajar, a ganar allá para mandarle su dinero para que tenga su medicina y sus vitaminas, que nada le va a faltar, es que le dijo cuando yo esté allá. Pero lamentablemente no, Diosito no le permitió que la llegara. Ahora sí tenemos pena porque saber cómo le va a ir a mi hermana también cuando él lo traigan y lo lleven al cementerio. Las autoridades estadounidenses pudieron confirmar la identidad del niño porque dentro del cinturón de su pantalón llevaba anotado el número de teléfono de su hermano. Al parecer, el menor se había perdido en el desierto hace 25 días, quien vestía un pantalón, unas botas de cuero negro y un rosario blanco. Aquí le consiguieron el número más bien de mi hijo, el que lo iba a recibir allá, sin ningún familiar. Eso fue con gente desconocida, que saber de dónde sería la gente. ¿Usted sabía que él se fue? ¿Sí? ¿Usted sabía que él se fue? Sí, fue con conocimiento mío. Para llegar a Estados Unidos se necesita de personas conocidas como coyotes. En este caso, el coyote originario de San Pedro Soloma habría pedido la cantidad de 42,000 quetzales para el viaje. Ante la exigencia del menor, los padres hicieron un préstamo de 20,000 quetzales y que el hermano mayor se iba a encargar del resto. Según el Departamento de Policía del Sur de Texas, el niño no tenía señales de violencia ni golpes. La causa de la muerte pudo ser una asfixia por el calor. La pobreza y la falta de oportunidades hizo que el niño de 11 años emprendiera la aventura de llegar al país norteamericano. Desafortunadamente, el menor no cumplió con sus sueños y de ayudar a su familia. Sin embargo, sus sueños y recuerdos quedarán siempre en sus corazones. Lo que nosotros esperábamos, que una buena noticia, pues que él nos llamara que ya había llegado, al menos que lo agarrara a migración, pero lástima que saber Dios cómo sería esto. Que él también me dijo una oportunidad, día dijo, yo me voy a ir, dijo, no solo por cuidar a mi mami, dijo, también por ayudarla a usted, dijo, porque la verdad yo sé qué necesidades tienen, dijo, y si Diosito me permite que yo llegue, dijo, pues los voy a ayudar, dijo, para que puedan curar al niño. La aldea cuenta con 20,000 habitantes y de estos un 25% viaja constantemente, el cual ha tenido un incremento en los últimos meses. Los que viajan en su mayoría son menores de edad. Pues según dicen de que había una amnistía para las personas menores y algunas mamás que tenían su bebé pequeño, pero lo que yo no sé es si todavía está vigente, va, pero esa era la idea, va, y por eso muchas personas estaban viajando para ese país. Los que les dan, algunos se los llevan en bus, algunos se los llevan caminando, entonces cobran diferente precio, pero alrededor de unos $7,000. Mientras tanto, los familiares piden apoyo a las autoridades para la repatriación del menor, asimismo el traslado del cuerpo hasta su tierra natal, en donde se espera darle una cristiana sepultura. Sigamos con las noticias más importantes del día. De contarle que por parte del gobierno guatemalteco, la Cancillería ha dado a conocer que solo está a la espera del certificado de defunción por parte de las autoridades estadounidenses para iniciar los trámites de repatriación del pequeño aventurero que apostó su vida por el mal llamado sueño americano. La Cancillería añadió que el costo de la repatriación podría rondar los $3,000, pero aseguró que todos los gastos correrán por cuenta del gobierno de Guatemala. Y solo estamos a la espera nada más que Estados Unidos, las autoridades emitan el certificado de defunción para poder traer los restos del niño. Ahora eso sí ya depende de las autoridades de allá y ellos no tienen como un tiempo, digamos, exacto, porque cada caso es diferente, pero es un poco diferente el ordenamiento allá de todo eso en Estados Unidos que acá. Depende mucho del tipo de muerte. Y así es como ellos aceleran
la emisión del certificado de función, y depende de cada estado también, porque cada estado tiene leyes diferentes. Entonces, en este caso no hay, digamos, como algo definido que por X o Y tipo de muerte, entonces el certificado se emite en 24 horas o algo, sino que es diferente, depende del tipo de muerte. Si es una muerte natural es más rápido. En este caso hay pues una investigación que hay que hacer, porque obviamente no fue una muerte normal, digamos. El ministerio, desde el primer momento en que las autoridades migratorias de Estados Unidos contactaron al consulado para establecer la identidad del niño, desde ese momento los consulados y el ministerio han estado todo el tiempo acompañando en el proceso, y el ministerio va a cubrir los gastos de repatriación también. Los presidentes de El Salvador, Guatemala y Honduras se reunieron en Ciudad de Panamá con el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. El tema, los niños migrantes. Los presidentes de Guatemala, Otto Pérez Molina, de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y la canciller hondureña Mireya Agüero se reunieron en Panamá con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y trataron el tema de los niños migrantes que viajan solos al norte en busca de reunirse con sus familiares. Las autoridades del Triángulo Norte quieren que Estados Unidos permita que los menores que son capturados puedan estar con sus familias, algo que Kerry no quiso abordar. El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina se refirió a la reunión de esta manera. Creo que con la visión que quedó hoy con el secretario Kerry y los presidentes de trabajar en forma conjunta, de trabajar los países, de reconocer que es una responsabilidad compartida y diferenciada, creo que además de eso tener una visión integral de cómo tratar el tema y no únicamente de focalizarse en las migraciones, sino también ver el tema de la seguridad, ver el tema del desarrollo y el crecimiento económico de los países, ver el tema de las oportunidades que pueden tener cada uno en sus países. Creo que esta visión integral y una visión humanitaria siguen acompañando a la búsqueda de la solución de este problema. Este segmento es presentado por Jaguar Energy. Seguimos trabajando para... Vamos con las noticias. ¿Sabe usted? A Jairo Hernández Reyes, mejor conocido como El Frío, se le a quien el Ministerio Público le imputa al menos 6 asesinatos, pues ha quedado en libertad, ha sido absuelto por el tribunal que lleva su caso, ya que las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron bastante débiles. Este hombre no estará en libertad, ya que también se indica del caso del asesinato de la abogada penalista Lea de León. Ante el sustento de los medios de pruebas presentados por el Ministerio Público, el Tribunal Séptimo se vio obligado a absolver a Jairo Hernández Reyes del asesinato de 2 mujeres y 4 hombres, hecho ocurrido en el año 2011. Según lo resuelve el tribunal, los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, tanto el peritaje como las declaraciones de los testigos, no eran idóneos para poder implicar al procesado en la muerte de estas 6 personas. El juicio inició en abril de este año en el Tribunal Séptimo. Durante el mismo, las declaraciones de los testigos se contradijeron. El peritaje balístico elaborado establecía el uso de varias armas para asesinar a los 6, pero la acusación solo acreditaba 2. Otro de los argumentos fue que el colaborador eficaz de la Fiscalía es el autor intelectual de las ejecuciones y, según la ley, no se puede acoger a este programa a alguien con ese perfil. Hernández Reyes fue detenido y procesado por la muerte de 6 personas. El caso fue asignado al Juzgado Séptimo Penal, desde donde se ordenó el juicio, pero en el trayecto se le atribuyeron la muerte de 3 taxistas que supuestamente le ayudaron a trasladar los cuerpos de la zona 4 hacia la zona 8. También se le atribuye la muerte de 2 testigos protegidos por el Ministerio Público. Aunque el tribunal ordenó la inmediata libertad al Frío, el proceso de la muerte de la abogada penalista Lea de León detuvo la instrucción. El 14 de febrero del año 2013, la jurista fue asesinada en la zona 10, días después fallecido su piloto, quien resultó herido del ataque. Las autoridades estarán verificando que las empresas paguen el beneficio del bono 14. El Ministerio de Trabajo verificará el pago del bono 14 en más de 3,000 empresas a nivel nacional. El jefe de la cartera, Carlos Contreras, señaló que unos 165 inspectores se encargarán de realizar los operativos, sobre todo a empresas de servicio, maquila, exportadoras, agrícolas y el sector comercio. Se va a tomar un 20% de empresas de servicio
de maquila, exportadoras, cooperativas, empresas agrícolas, industria, construcción, comercio, entre otros. En la ciudad de Guatemala tenemos programado visitar 1000 empresas y para el efecto vamos a desplazar a 167 inspectores orientados y dirigidos por el Inspector General de Trabajo con los 2 subinspectores generales de trabajo, el subinspector del nororiente y el subinspector del suroccidente del país. Se tiene un estimado que se podrán atender y se podrán plantear entre unas 575 a 1000 denuncias en los casos en los que no se cumpla con la ley. Generalmente las denuncias que se presentan están entre un 20 a 25% de las empresas visitadas. Y todo esto va a ser coordinado por la Coordinación Nacional de Direcciones Departamentales, la que pone a la disposición de todos los inspectores los insumos que son necesarios. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a este martes, un martes más con ustedes a las 8:45. Vamos a presentarle 2 temas de debate, de opinión, de crítica, de sugerencias, para que ustedes los puedan discutir en casa y con sus amigos. El primero se refiere a este número enorme de niños, de menores de edad, que se encuentran recluidos en centros de asistencia y de detención en Texas, particularmente en los Estados Unidos, y que proceden de Centroamérica, fundamentalmente también de México. Un número que se prevé puede superar cualquier expectativa previa, de 60.000 hasta 90.000, se está hablando para el año que viene, incluso más, 120 y 150.000, y que no se sabe cómo ponerle freno, quién es el responsable, qué hay que hacer o qué medidas tomas. Y para ello tenemos a 2 invitados en el estudio: Juan Luis Carvajal, que es secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana y también director de la Casa del Migrante en la ciudad capital. Juan Luis, buenas noches, bienvenido. Gracias. Y también a Jean-Paul Brier, que es diputado y preside la Comisión de Migrante. Diputado Jean-Paul, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Sustancialmente, como guatemaltecos, porque hay niños de otros lugares, vamos a intentar focalizar el tema aquí, aunque se pueda ver. Fundamentalmente, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Creo que esa es la pregunta del Gran Premio. ¿Qué se puede hacer ante esta ola no nueva, sino que ya tiene sus décadas, pero que ahora ha sido visibilizada? Y creo que hay varios factores ahí: el excesivo control, el alto costo y los altos recursos puestos al control fronterizo, que visibiliza quién entra, por dónde entra y qué edad tiene. Creo que esto ha visibilizado ciertamente con otras problemáticas que son expulsoras de la realidad, y que ahora es momento, y que ahora se está hablando de responsabilidades compartidas. Creo que primero mirar el tema tal cual, mirar las causas profundas que están enviando a estos niños, y ellos lo dicen: falta de oportunidades, se sienten corresponsables con la economía de la familia, van huyendo del reclutamiento de las maras, van huyendo también por la xenofobia. La grande preocupación es por qué este niño tiene que arriesgar su vida en el camino y no quedarse a estudiar, gozar de la familia, tener sus momentos de recreación. Este es el asunto. Entonces aquí la cuestión es de todos. ¿Cuáles son los factores que impulsan el desarrollo local, sobre todo en estas aldeas, en estos caseríos pobres, muy pobres, y algunos rayando en la miseria, para que no tengan la necesidad de salir? Es aquí donde la pregunta es a toda la comunidad, pero sobre todo a aquellos encargados de legislar, de crear condiciones favorables de desarrollo en las comunidades, de favorecer la economía, la bolsa del papá, para que tengan lo necesario para vivir. Diputado Brier, cuando se habla de qué acciones se puede llevar desde los poderes del Estado, pues se menciona cabildear ante el gobierno norteamericano por una reforma migratoria o mejorar las condiciones para los migrantes repatriados. Pero en un momento en el que Estados Unidos está diciendo no reforma migratoria, voy a fortalecer mis controles fronterizos y yo no voy a recibir a todos estos niños que están en la frontera, ¿qué se puede hacer desde el Poder Legislativo para atender desde Guatemala esta crisis?
Bueno, realmente es un tema que nos compete a nosotros como país, como Guatemala, como región. No podemos venir y tirarle un problema a México, porque muchos niños pasan por México, y tirarle un problema a Estados Unidos, que es lo que se está sucediendo y lo que estamos viviendo hoy en día. Sabemos que los albergues de niños, muchos son de 500 niños para 500 niños, y vemos con tristeza y con preocupación que hay hasta 1.500 hasta 2.000 niños. Obviamente esa situación empeora más en sí el trato de los niños. ¿Qué podemos hacer nosotros como país? Carecemos de una política pública en el tema migrante. Eso es un hecho. No la tenemos. Pues en ese caso estoy tomando yo un poco la iniciativa para poder convocar tal vez a las 7 instituciones del gobierno involucradas en este tema, empresa privada, sociedad civil, tanto nacional como extranjera, el tema de la academia, y pues mi persona como presidente de la Comisión del Migrante. Precisamente mañana estoy mandando las cartas de invitación para crear esta política pública en el tema migrante. Yo decía hoy en un programa de radio que eran de 6 a 8 años, pero me confundí, son de 6 a 8 meses. Vamos a tener un documento previo, por lo menos, con la ayuda de todos. Realmente va a ser la ayuda de todos. No va a ser la ayuda solo de la comisión, la ayuda solo del gobierno, la ayuda solo de Conamigua, la ayuda solo de sociedad civil, sino que va a ser la ayuda de todos para que saquemos este documento previo que sea la política migratoria que tanto necesitamos. Yo quisiera tirar una pregunta provocativa sobre la mesa. En un momento emocional es difícil la racionalidad, pero estos niños tienen unos padres. Correcto. Resulta que al final el ciudadano responsable tiene que pagar el precio de los padres irresponsables. Yo estoy de acuerdo en asumir un costo de un niño, pero el padre que vaya a la cárcel y pague el precio que como irresponsable. Hoy hemos visto en las declaraciones del padre del niño que murió. No, se fue, iba con su... Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los padres no se responsabilizan de sus hijos? ¿Hay alguna iniciativa contra los padres? Porque los padres son responsables de sus hijos. Son en parte responsables. Creo que es injusto dar toda la responsabilidad a los padres. La madre estaba enferma, padre campesino. En las imágenes se ve en la casa unas condiciones precarias. Él sueña con ayudar a la madre. Es decir, hablamos de corresponsabilidad más que culpabilidad, y es injusto culpabilizar a los padres de familia cuando hay otros actores en la sociedad que tienen que estar velando para que este niño esté seguro y protegido. No solo los padres. Tienen la responsabilidad, pero ¿qué van a hacer? Hijo, ¿te voy a dejar aquí? ¿Te vas a morir junto con nosotros de hambre? No tenemos para la escuela, estoy en la enfermedad, es la única alternativa. Y cuestionar esto, ¿qué otras alternativas encuentra el niño para encontrar un ambiente saludable que le garantice todo lo necesario para vivir? Que le garantice un ambiente seguro, que le dé el alimento, que le dé vestido, que le dé... Creo que es injusto culpabilizar totalmente, porque si no, entonces los demás, los cocodes, los comudes, los legisladores, los gobernadores, los alcaldes quedan desligados de esta responsabilidad de pobreza. Creo que en el fondo hay una violencia estructural invisible que expulsa. Estos niños son violentados no solo por la pobreza que se llama, sino hay otros factores que impulsan esto. Ciertamente invitar que los papás no tan fácilmente confíen a estos niños a cualquier coyote, o ellos llaman guías, porque sabemos que este coyote no garantiza y no acompaña todo el proceso migratorio. Pero ustedes han oído que esa familia pobre que no tenía consigue 20.000 quetzales de préstamo para hacer esto. ¿Cómo balancear esa irresponsabilidad, esa pobreza, esa no alternativa? Y decía el hermano, y hasta $7.000 nos cobra. ¿Se consiguen? ¿Por qué no invertir eso en un negocio productivo? Definitivamente, esos son los temas que tenemos que entrar nosotros como país, porque sabemos que la migración de niños se da por la pobreza extrema, por la violencia intrafamiliar, por la violencia que vivimos en el país. Huyen de las maras, y más reciente, unos 3 meses para acá, por esa suspicacia que han encontrado los coyotes para hacerle creer a los padres o a los familiares, ya sea en Guatemala o en Estados Unidos, que van a llegar estos niños a Estados Unidos y van a convertirse en ciudadanos, ya sea o residentes temporales o permanentes. Entonces, esa reunificación familiar la hemos visto de 3-4 meses para acá.
pero realmente los temas principales de la migración son los que no hemos podido lograr atacar en el transcurso de los años. Y es lo que le tenemos que entrar desde ahorita. Como nación, como país, tal vez es momento de podernos unir todos. Tristemente, esta situación que estamos viviendo, pues tal vez nos va a llevar a unirnos como país, como nación. ¿Ya? Vamos a sacar algo bueno de una tragedia posiblemente. Juan Luis, una de las hipótesis que estuvo circulando en el medio es que el crecimiento tan sistemático del envío de niños migrantes a Estados Unidos era consecuencia del anuncio de una eventual reforma migratoria. Entonces, la idea es, como ya van a aprobar la reforma, lo mando. Hoy que el gobierno de Estados Unidos dice tajantemente no va a haber reforma migratoria este año, ¿se puede esperar que eso desincentive a las familias en nuestros países a enviar a sus hijos? ¿O hay que buscarle otra vuelta al problema? La migración no va a parar. Y van a intentar entrar con reforma o sin reforma, porque hay expulsores fuertes. Y creo que nos están haciendo creer que no hay esperanza para la reforma. Y creo que este boom del tema de niñez migrante, en mi juicio, es también un distractor y le estamos dando de palos a la cola para no darle a la cabeza de la problemática de los desplazamientos y de las migraciones, que abarcan muchos otros temas que quedan obviados o quedan disimulados por este enfoque. Y le voy a decir una cosa, creo que también en gran parte se ha trabajado y se ha incrementado el problema. Qué casualidad que en los últimos meses no hubo deportaciones vía aérea desde los Estados Unidos. ¿Cómo monitoreamos esto? A través de la PGN y de la Secretaría de Bienestar Social. Estaban almacenando a los niños, y así lo puedo decir, para decirnos después, aquí están todos estos niños, no sabemos qué hacer con ellos. Un poquito antes de la conferencia regional sobre migración, levantan el tema, vienen a Centroamérica, ofrecen millones de quetzales a Guatemala para detener, para hacer políticas de detención, para desmotivar, pero no hablemos de la reforma migratoria porque es una esperanza, dice, y además todos estos niños no van a encontrar una luz al final del túnel. Nos están haciendo creer que no hay, nos hicieron creer que el tema más importante ahora es solo la niñez migrante, cuando hay otras cosas, y pudo haber sido la reforma migratoria para discutirse en la CRM en Managua, y no se trató. Esa es la cabeza de la serpiente a la que hay que darle, reforma migratoria que considere visas humanitarias, que proteja, que garantice la protección internacional a los solicitantes de asilo. O sea, hay otras problemáticas que nos están ocultando y creo que hay un juego por ahí detrás de eso. Diputado Brier, una pregunta. ¿El delito de trata de personas en Guatemala está asociado exclusivamente al tema de la prostitución? Correcto. ¿No podrían ustedes en el Congreso ampliar la definición para incluir, por ejemplo, lo que hacen los coyotes como trata de personas? No, por supuesto. Tenemos, ahorita se está trabajando, los asesores del partido, los asesores legales del partido está trabajando, está tipificado el tema de tráfico, pero no de trata, pero no de tráfico. Entonces, en el Naciones Unidas en el 2000 se firmó un protocolo en el tema del tráfico, que Guatemala lo ratificó en el Acuerdo 36-2003 del Congreso de la República, pero no lo hemos llevado ni lo hemos convertido en ley. Es lo que vamos a hacer ahorita para ir a atacar por lo menos el problema del coyotaje. Vamos a atacar ese problema de raíz por medio de una iniciativa de ley que vaya directamente al tráfico de personas. Hemos visto la visita del señor Biden, la reunión con el señor Kerry. Y mi pregunta es, México, ¿qué papel juega México en esto? Porque es verdad que de alguna manera Honduras, Nicaragua, El Salvador exportamos, si vale la expresión, o son niños nuestros, pero todo el proceso realmente se da en México y parece que de México no habla nadie. Que ese país intermedio, ¿cómo se maneja desde su visión? Sí. México es también país de origen, de tránsito, de destino, de retorno. Y he dicho varias veces, es un cementerio para las personas migrantes de Centroamérica, y eso no descarta también a Guatemala, que hace unos días muere una nicaragüense y es repatriada y no se escucha mucho, pero México, como todos los demás países de Centroamérica con problemáticas muy semejantes y similares, tienen que activar
esfuerzos y mecanismos para garantizar la protección. Ellos saben en dónde están siendo victimizados los que van en camino. Ellos saben por quién. ¿Por qué hay tanta indiferencia? Es decir, se habla de ruta de coyotes, pero esas rutas son visibles de alguna manera. Son visibles. O son conocidas, vamos a decir. Se sabe por dónde, se saben los puntos de cuota. El asunto aquí es, seremos cómplices de políticas inhumanas cuando miramos alguna ganancia, cuando hay complicidad por lo que se recibe o por diplomacias que no se comprometen a dar soluciones concretas a problemas humanos. Se habla de crisis humanitaria y aquí tenemos un riesgo, que vayan a invertir y nos vayan a dar millones de dólares o miles de dólares para más armas, para agentes, para perros, para aviones no tripulados, para militarizar fronteras, cuando una crisis humanitaria necesita respuestas humanitarias que garanticen protección. Y México y todos sus cuerpos de seguridad son responsables también de esto. Y sigo más que culpabilizar en la corresponsabilidad y que México no sea cómplice de lo que está sucediendo y no tenga miedo de hablar los temas como son, porque hay mucho sufrimiento y hay grupos armados que tienen que ser. Yo tengo una pregunta de un televidente, Gladys, y nos dice que no es muy partidaria de crear mesas, comisiones para migrantes, porque hay mucha discusión y pocos hechos concretos. Entonces ella dice, bueno, ¿qué resultados concretos ha logrado la comisión y el grupo de movilidad humana para mejorar las condiciones 15 segundos de los migrantes? A Gladys. No, lo que sucede es que es cierto, hay mucha discusión, pero realmente cada uno de las instituciones y nosotros hemos estado jalando para diferente lado. Lo que se busca con la creación de esta mesa es que todos vayamos para el mismo rumbo. Para que vayamos a la creación de esa política migrante que tanto necesitamos. Más que todo esa es la creación de esta mesa, para ir todos en el parte rumbo. estoy de acuerdo con él, el papel aguanta mucho, ha habido iniciativas, una organización gubernamental presentó un momento un grande documento llamada Políticas Públicas Integrales para Atención Integral, y ahí está el documento, no está. ¿Qué se tiene que hacer? Como Pastoral de Movilidad Humana hacemos la incidencia necesaria, tomamos el tema y además albergamos y protegemos. Somos agencia socia con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, damos la asesoría jurídica y pedimos a los estados y a las organizaciones que garanticen la seguridad, la protección, la atención a las personas migrantes. Muy bien, Juan Luis y Jean Paul, muchísimas gracias por su comentario. Y han visto ustedes, gracias a ustedes. A fin de cuentas hay una corresponsabilidad, creo que era la palabra que empleaba Juan Luis, corresponsabilidad de todos en mayor o menor medida en ese tema, así que pongámosle atención. No se vayan y vamos a regresar con otra discusión. Muy bien, de regreso con otro tema de su interés. Una nueva inconstitucionalidad a la ley de telecomunicaciones ha sido presentada por la Cámara de Industria. Vamos a hablar de ella porque no es la primera y posiblemente no sea la última. Nos acompaña el abogado Mario Fuentes de Starac. Ustedes dirán, bueno, ¿está él solo? Sí, porque los miembros que se contactaron de la Superintendencia de Telecomunicaciones no podían asistir y tampoco podían atendernos por vía telefónica, o no quisieron, pero no tuvimos otra alternativa que hacer aquí un análisis con nuestro abogado o nuestro analista Mario Fuentes. Mario, buenas noches. Sustancialmente, ¿en qué se focaliza el recurso de ahora? Pedro, esta ley se llama Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura de telefonía, de transmisión de datos. Es el decreto 12-2014 del Congreso de la República. Fue aprobado a principios del mes de abril a marchas forzadas por el Congreso, en donde no se respeta el debido proceso legislativo porque hay una serie de irregularidades y anomalías en el proceso de aprobación. Es verdaderamente una vergüenza este tipo de actitudes del mismo Congreso de la República, de estar aprobando leyes totalmente improvisadas. Los mismos diputados confesaron de que ignoraban el contenido del mismo proyecto de ley.
La impugnación, concretamente, bueno, la ley tiene 17 artículos. Nosotros estamos impugnando del artículo 3 al artículo 17. Es decir, dejáis el preámbulo. Solo dejamos los dos primeros artículos, ¿verdad? Que no consideramos que no tenían violaciones constitucionales. Pero hay violaciones constitucionales como, por ejemplo, desde el hecho de que se delegan funciones en los operadores de transmisiones de datos, de telecomunicaciones, en los centros penitenciarios para fines eminentemente de seguridad. La seguridad no puede delegarse porque se le compete al Ejecutivo y eso es totalmente absurdo. Una delegación de esta naturaleza es notoriamente inconstitucional. Y después pues hay disposiciones como por ejemplo la ley tiene dedicatoria especial porque está dedicada exclusivamente o beneficia exclusivamente a los operadores que tienen 6.000 kilómetros de fibra óptica o 100.000 líneas de acceso. ¿Cuántos son esos? Pues esos son muy pocos, ¿verdad? Tal vez contados con los dedos de la mano. Y sobran dos. Y sobran dos. Y esto indudablemente la Constitución señala que todos somos iguales ante la ley, que están prohibidos los privilegios y los monopolios y consecuentemente pues es una ley que está concediendo privilegios abiertamente a operadores de transmisión de datos. Esto definitivamente pues no puede aceptarse. Uno lee la ley y es notoriamente inconstitucional. Tiene otras violaciones, como por ejemplo que se puede pasar sobre propiedad privada y se establecen servidumbres forzosas, que le llaman servidumbres legales. Mario, una pregunta. ¿Por qué razón, si el Ministerio de Gobernación tiene como obligación salvaguardar lo que es el tema de prisiones y tal, le endiña a los operadores la obligación de que de allí no salga ninguna llamada de celular, cuando lo que tiene el ministerio es que impedir que entren celulares? Es como una lavada de manos pilatesca, pero muy curiosa. Sí, la implementación se lo deja a particulares. O sea, ¿cómo se va a delegar una función pública en particulares? Eso es inaudito, violatorio, va contra la razonabilidad jurídica que debe tener toda norma. Con el tema de la propiedad privada, porque creo que es el caso en donde el ciudadano se puede ver más afectado. Específicamente, ¿qué es lo que la normativa contradice el principio de propiedad privada? Bueno, las autorizaciones, digamos, se pueden dar sobre cualquier lugar, cualquier propiedad, y no solo propiedad privada, sino que también bienes del Estado, en donde la autorización diga. Y entonces ahí, pues si uno le ponen en el patio de su casa, en el jardín de su casa, pues ahí se instala la torre y se constituye una servidumbre forzosa. Y como dueño no me preguntan. Y no me preguntan, no me dan ninguna participación, no me emplazan para absolutamente nada, ¿verdad? Hay temas como, por ejemplo, las torres la construcción de las torres se puede eliminar toda la vegetación aledaña, y esto pues obviamente necesita una cuestión de control de ambiental, ¿verdad? Que eso no se está estableciendo en la misma ley antes de dar la autorización. Hay, por ejemplo, arbitrios que nada más están destinados para estos operadores que tienen los 6.000 kilómetros de fibra óptica y 100.000 líneas de acceso. O sea, no son arbitrios para la generalidad. Viola un principio básico de la tributación, que es la generalidad de los tributos. No se pueden imponer tributos exclusivamente a estas 3 o 5 operadores, sino que a todos en general, ¿verdad? Entonces hay una violación, como señalo, a la razonabilidad jurídica. Se establecen delitos totalmente en donde se incorpora nada más a los operadores que tienen este tipo de circunstancias. Y en fin, es una serie de violaciones constitucionales que pues yo no había encontrado tantas objeciones de inconstitucionalidad en tan pocos artículos. Pero mira, es inaudito. esto, tal y como lo expresas, bueno, y algunos ya los hemos leído, esto huele mal. La pregunta no es por qué huele mal, porque eso ya es hacer el cubrecer. Quizás la pregunta es, ¿por qué nuestro Congreso, aunque algunos diputados están ahora en el Mundial, tranquilamente viendo a su selección, ¿por qué el Congreso aprueba eso? Porque eso es una mayoría de diputados que lo aprueba. ¿Qué lectura se puede hacer? ¿Son unos inútiles? ¿Son unos torpes?
no merecen lo que le pagamos, porque aquí hay una culpabilidad de un órgano legislativo que aprueba sin discutir y sin observar parámetros básicos. Bueno, se rompieron precisamente esos principios básicos que tú señalas, Pedro, porque el Congreso, digamos, debe haber una etapa de discusión, incluso se habla de 3 lecturas, es decir, 3 etapas, ¿verdad?, de discusión amplia, sobre todo cuando se trata de una ley, pues que es una ley controversial, una ley polémica. Los diputados deben de estar suficientemente empapados, la opinión pública debe poder participar dentro del contexto del derecho que debe ser, digamos, ampliamente discutido y participativo. Y entonces, pues, después viene el proceso de aprobación. Pero esto de que se lleva un día el proyecto, los mismos diputados dicen que no lo conocen y levantan la mano y se aprueba por las 2/3 partes de los diputados, a mí me parece totalmente fuera de lugar, poco serio, poco responsable. La misma opinión pública pues ve en esto, pues se extraña, se sorprende y no le gusta, ¿verdad? No satisface. Mario, una pregunta, se habla de que el mismo día que la ley fue aprobada, una empresa particular presenta una solicitud para colocar 1.500 torres y X cantidad de kilómetros de cableado. A las 2 semanas ya esas torres están en proceso de ser colocadas. Si se suspendieran 1.200 millones. 1.200 millones. Si se suspendieran los artículos, ¿qué pasaría con todas esas acciones que ya se cometieron en base a la aprobación de la ley? ¿Regresaríamos en el tiempo o cómo se resuelve todas esas eventos que ya se sucedieron? Bueno, de hecho, Philip, debo decirte que la misma Corte de Constitucionalidad ya decretó la suspensión de varias de esas disposiciones de la ley. En un auto que salió publicado en el Diario Oficial, desde el 13 de junio están suspendidas. Sin embargo, se hicieron esas solicitudes. Entiendo que hay oposiciones de parte de las municipalidades a la gran mayoría de estas solicitudes que se hicieron. Y en todo caso, pues en ese momento ya no se pueden dar ningún tipo de autorizaciones porque están suspendidos esas disposiciones por la misma Corte de Constitucionalidad. La suspensión implica que a partir del momento en que sale publicado en el Diario Oficial, pues dejan de tener vigencia esas normas provisionalmente, hasta que se dicte la sentencia correspondiente. A la fecha se han presentado cerca de 8, entiendo yo que 8 o 9 impugnaciones por parte de distintas entidades, y pues vienen las audiencias y vendrá una vista pública, que será una vista pública pues indudablemente de mucha cobertura, en donde se presentarán las objeciones de inconstitucionalidad, y en todo caso si hay alguien que favorece la ley, que tendrá que ser el Congreso de la República, porque se le da audiencia al Congreso de la República. Yo no sé qué va a decir el Congreso ante esta... Si no dijo nada en la discusión. Y si ya se emitió una autorización, ¿esa emisión se puede anular retroactivamente o...? Bueno, puede tener un costo, como han tenido muchos contratos del gobierno, unos costos que terminamos pagando los ciudadanos por esta falta de puridad. Pero en un momento dado se podría plantear, digamos, inconstitucionalidades en casos concretos. Si la Corte finalmente declara que es inconstitucional, podría venir inconstitucionalidades en casos concretos en donde se pide la inaplicación de las disposiciones legales que están contenidas en esta ley. Para terminar, Mario, la hoja de ruta que esto sigue ahora, no solo la inconstitucionalidad que la Cámara ha puesto en el día de hoy, sino las otras. ¿Qué hoja de ruta en tiempo y en proceso se espera ahora de estas análisis? Digamos, en teoría, lo que dice la ley es que en 2 meses, desde que se interpone la acción de inconstitucionalidad, y la sentencia, o sea, la sentencia no tiene que dictarse entre los 2 meses siguientes a que se interpone la acción. Esto, pues, por la misma envergadura del asunto, y dado que son 8 acciones de inconstitucionalidad, pues viene una acumulación y eso, pues, dilata un poco más el tiempo, pero yo estaría creyendo que la Corte de Constitucionalidad señalará vista pública para que se conozcan los alegatos correspondientes diría yo, en el mes de agosto. Eso es lo más lógico, lo más razonable, y debería estarse dictando sentencia
lo antes posible. Muy bien, señores, pues con esto nos hemos terminado el tiempo. Gracias, Mario Fuente. Ahí ven ustedes, diputados que no leen los proyectos, luego nos cuesta a los ciudadanos tiempo, dinero, discusiones, proyectos que se caen. ¿Cuándo vamos a aprender a pagar por el servicio que queremos o a exigir el servicio que pagamos a nuestros políticos? Mario, muchísimas gracias de nuevo. Y si ustedes no se van, nos vamos a deporte y don Filip y un servidor nos despedimos hasta el martes que viene yo y hasta dentro de un ratito él. No se vayan y a deportes. Los deportes son presentados por